Shalom, mis hermanos, ¿cómo están? Hoy vengo con un estudio, eh, siempre obviamente basándonos en la escritura, y un poco algo que se habla bastante hoy en diferentes denominaciones del cristianismo, eh, y generalmente se utiliza como para decir o justificar que los mandamientos han sido abolidos, que la Torá ha sido abolida y que solamente la imagen del Mesías, y cuando hablo de imagen es cuando las personas dicen, pero tenemos que guardar los mandamientos, y alguno le responde, no, yo creo en el Mesías y con eso es suficiente. Pero cuando decimos yo creo en el Mesías, debemos de justificar en qué creemos. ¿Creemos en una imagen, en una foto, o creemos en la palabra que Él ha hablado, que Él ha transmitido, ¿no? Y para eso solamente quiero utilizar en un 90% lo que es el nuevo pacto o el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento, para que vean que ahí está escrito que la ley, la Torá, los mandamientos están totalmente vigentes, ¿no? Y un texto muy utilizado normalmente para decir que la ley ha finalizado o el fin de la ley es el Mesías, es el que está escrito en Romanos 10. Quiero leer del verso 1 al 4 para entender el contexto. Dice: hermanos, el deseo de lo más profundo de mi corazón y mi oración, este es Pablo, a Yahweh por Israel es por su salvación, dice. Puedo testificar de su celo por Yahweh, pero no es basado en una comprensión correcta. Está hablando de los judíos de la época. Pero como ignoran sobre el plan de Yahweh por el cual la gente se convertía para ser consideradas justificadas, sino que tratan de establecer su propio plan, ¿no? Recuerden que ellos colocaban sobre el mandamiento aún más mandamientos, ¿no? La levadura, le decía el Mesías. Cuídense de la levadura de los fariseos, decía, ¿no? Eh, Dice, porque como ignoran sobre el plan de Yahweh, por el cual la gente se convertía para ser consideradas justificadas, sino que tratan de establecer su propio plan, no se han sometido al plan de Yahweh, para considerar a la gente justificada. Y acá viene el verso 4, que es el que más se utiliza para desprestigiar o abolir, entre comillas, la ley. Porque la meta, en el original dice, porque la meta a la Tanakh apunta es el Mesías, quien ofrece justificación a todos los que confían. Y yo le quiero dar otra versión. Por ejemplo, vamos a la Reina Valera. Y la Reina Valera dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Se dan cuenta? Porque el fin, dice. O sea que la gente lo toma como acá es donde la ley terminó. El fin de la ley es Cristo, dice acá. Listo, la ley no va más, dice. Porque el fin de la ley es Cristo. Entonces la ley no va más. Pero si vamos al original, en realidad esa palabra fin no nos está diciendo que termina. Lo que nos está diciendo es porque la finalidad, la meta, el objetivo, ¿sí?, de la Tanakh, de la Torá, de la ley, es el Mesías, quien ofrece justificación a todos los que confían. No nos está diciendo que la ley terminó. Nos está diciendo que la finalidad, el objetivo, la meta, y en el original creo que tiene una mejor traducción, porque dice, porque la meta
O sea, porque el fin, la finalidad, cuando dice el fin, nos habla de la finalidad a la que la Tanaj apunta es el Mesías. O sea que la Torah lo que apunta es al Mesías. No nos está diciendo que la ley ha terminado o ha llegado a su fin. Y el mismo Mesías lo decía en Mateo 5, 17 al 19. Acá quiero utilizar los versos que apoyan esto. Dice en Mateo 5, 17 al 19, no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. O sea, no piensen que he venido a abolir la Torá, donde están las leyes, los mandamientos, ni tampoco lo dicho por los profetas, que por cierto, ellos hablan de la Torá, de las leyes, de los mandamientos. He venido no a abolir, sino a cumplir, a completar. Ahí está otro verso controversial. Él cumplió y nosotros no lo tenemos que cumplir, nosotros estamos libres de guardar los mandamientos. Pero presten atención. Dice en el verso 18 Mateo 5, si en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder suceda, o sea que toda la ley se cumplirá por completo. De manera que cualquiera que obedezca el menor de estos mandamientos y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. El que enseñe como que estos mandamientos están sido abolidos, será llamado menor en el reino, dice. Pero aquel que enseñe y guarde estos mandamientos será llamado mayor en el reino del Padre. Juan 14, 15, el que me ama guardará mis mandamientos, dice. 1 Juan 2, del 3 al 4, la manera que podemos estar seguros que le conocemos es si estamos obedeciendo sus mandamientos. Cualquiera que diga, yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. 1 Juan 5:3, porque amor a Yahweh significa obedecer a sus mandamientos. Escuchen bien, porque amor a Yahweh, al Padre, significa obedecer sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. ¿Por qué es tan agobiante para muchas denominaciones la obediencia de los mandamientos? ¿Qué estará pasando? ¿Qué es tan agobiante? Que es una carga, cuando en realidad la Escritura dice que los mandamientos para nosotros son una delicia, porque dan vida, de hecho. Romanos 7:12, así que la Torá es santa. Esto es, el mandamiento es santo, justo y bueno, decía Pablo. Y acá quiero utilizar dos versos que vienen de la mano, ¿no? Uno está escrito justamente en la Torá en Éxodo 12:49 y el otro en Romanos 10:12, que prácticamente dicen lo mismo. Pero miren Éxodo 12:49, dice, la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero. O sea, tanto el judío de aquella época, tanto al israelita, ¿no?, como al extranjero que habite entre vosotros. Dice, o sea que la misma ley será para uno y para otros, o sea, para todos. La misma ley. Éxodo 12:49. Ahora vamos a Romanos 10, verso 12. Y dice, esto quiere decir que no hay diferencia entre judío y gentil. Yahweh es el mismo para todos, rico hacia todos los que le invocan. O sea que no hay diferencia. Dice, esto quiere decir que no hay diferencia. Tanto la Torá, el pacto original, mal llamado Antiguo Testamento, como el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento, dicen exactamente lo mismo. Una cosa confirma a la otra, ¿no?
Entonces nosotros por medio de la escritura podemos ver y entender que ese verso tan utilizado para dejar de lado o abolir la ley, en realidad, cuando nos dice, porque el fin de la ley es el Mesías, nos está diciendo porque la finalidad de la ley, de la Torá, de la Tanakh, es el Mesías. Nos está dando a conocer justamente lo que el mismo Mesías nos dijo, que Él no vino a hablar sus palabras, sino lo que vino a hablar lo que el Padre le había dado para hablar. Y el Padre le dijo cómo debía de decirlo, ¿no? Esta es la escritura que hoy, hermanos míos, yo les quería acercar para entender que en los mandamientos, en la Torá, en la obediencia y en la obra, ¿no? Obedecer y hacer, hay vida, hay alegría, hay, es nuestra delicia el poder hacerlo, el poder llegar a hacerlos. Y eso significa que el Espíritu, el Ruach, está dentro de nosotros y actúa dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar y de predicar la Escritura. Así que mis hermanos, lean, observen, escudriñen, si ese siempre va a ser mi consejo, para poder realmente entender y así no escuchar a las palabras de los hombres, que muchas veces por ganancias buscan otras, otras formas de enseñar, ¿no? Así que muchas bendiciones.